todas las vertientes que habla la Biblia de esto, que sí, que no, por qué y por qué Dios no quiere que haya divorcio. Es importante, ¿no? Estas cosas. Y vamos pues aquí a Mateo 5:31. Antes de empezar a leer, aquí está en el Sermón del Monte. Hemos llevado, hay una serie, empezamos en el capítulo 5, justamente en 5:1. Ya llevamos varios temas y vamos a acabarlo todo. Termina el Sermón del Monte en el capítulo 7. Y Jesús estaba predicando aquí, seguramente porque pues estaba predicando a 5,000 personas, pero predicar al aire libre, sin micrófono, sin bocinas, a 5,000 personas, tienes que predicar, los que sabemos que has hablado en público, pues te buscas un lugar donde rebote tu voz, ¿verdad? No puedes, ¿verdad?, predicar así como al aire libre o gritar al aire libre, porque tu voz se pierde. Entonces necesitas un lugar donde la voz te ayude a rebotar la voz para que puedas hablar fuerte. Entonces Jesús debió haber buscado algo así, o a lo mejor una ladera de un monte. Por eso le llaman el Sermón del Monte, donde una forma de teatro para que pudiera él verlos a todos. Y pues Jesús era especialista en estas cosas. Ahora, este lugar era Capernaum o Cafarnaún, está bien pronunciado de las dos formas. Es justamente Capernaum está al norte del país. Si tú ves en un mapa a Israel, tú lo ves al norte, está arribita de donde está el lago de Capernaum. Está esta población, justamente al mar de Galilea, aunque no es mar, es un lago. El mar de Capernaum o mar de Galilea no son mares, es el mismo el lago, pero recibe el nombre de cada lugar de donde está, de la población de donde esté. Entonces aquí estaba Jesús predicando. Vamos a Mateo 5:31. Y empieza Jesús aquí a predicar este mensaje, y él se vuelve al divorcio. En este momento empieza a tratar este punto que seguramente estaba de mucho interés a todos los que estaban escuchando. Y le dice aquí en Mateo 5:31, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Este versículo está como muy mal entendido. Vamos a explicarlo. Vamos a Mateo 19. Aquí nos da el Mateo 19. Le vuelven a preguntar a Jesús, como que esto no quedó muy claro, y vienen los fariseos y le preguntan. Más adelante, unos días, quizá unas semanas, meses más adelante, a Jesús le vuelven a preguntar lo mismo. Bueno, en el Sermón del Monte él predica, pero aquí le preguntan, aquí los fariseos le preguntan, porque si se podía divorciar y cuál era la razón de divorciarse. Entonces, en ese tiempo, pues los fariseos, ¿verdad?, había dos ramificaciones de los rabinos. La doctrina de los rabinos de Samaí y la doctrina de los rabinos de Yeitos, así tal cual. Entonces estos dos enseñaban diferentes cosas. Uno enseñaba que aplicaban totalmente la Biblia, la aplicaban así duramente, y decían que solamente por adulterio. Y los otros decían que podían divorciarse por cualquier cosa. Entonces había esa confusión en los tiempos de Jesús. Y aquí es que le preguntan a Jesús. Vamos a Mateo 19:2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer o por cualquier causa? O sea, aquí le estaban preguntando a Jesús que si era repudiarla, era rechazarla. Y Jesús aquí, ¿verdad?, nos da una gran enseñanza,
porque esto está pasando hoy en día en nuestras iglesias. En nuestras iglesias, en nuestra iglesia está pasando esto. Hay muchas personas que intentan divorciarse, quieren divorciarse, y unos en unas situaciones bastante nobles, ¿verdad? Y otros en una situación bastante equivocada. Unos que porque la suegra es metiche. Bueno, de verdad que he oído de diferentes cosas, que porque la suegra es metiche, que porque hay incompatibilidad de caracteres, que por problemas económicos, que porque él gana más, que porque ella gana más, que porque ya se acabó el amor, como dice la canción, ¿no? Se murió el amor, ¿verdad? Y que, bueno, diferentes cosas tan aberrantes, solamente puras pretextos, ¿verdad? Y que ya que no me gusta cómo educa al hijo, y que no me gusta cómo educa a la hija, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Es que no hace amistad con mis amistades. Y bueno, hay razones tontas para divorciarse, múltiples, podemos decir de muchas. Y bueno, llegan, yo veo a esas personas, y aún cristianos, qué triste, no van al registro civil y saber qué, quiero divorciarme, y se divorcian y no me importa, ya va de común acuerdo. ¿Y sabes por qué hacen eso? Porque no tienen una consejería de un cristiano, de una cristiana que le pueda aconsejar y que les pueda decir que el perdón existe. Qué fácil es perdonarse, de verdad, más fácil de lo que tú te imaginas, pero se tiene que ministrar el perdón. Tiene que saberse ministrar el perdón. Así como que los oyentes, ¿verdad? Como los psicólogos, ¿verdad? Y yo bendigo a los psicólogos, los amo también a los psiquiatras. ¿Verdad? Tú vas con un psicólogo y te dicen, a ver, queremos divorciar. ¿Y por qué? Te preguntan. Y pues yo ya no la quiero. Y el otro, ¿tú por qué no? ¿Verdad? Y entonces tratan de reconciliarlos, pero nunca de los nunca van a poder lograr que ese matrimonio se perdone. El único perdón que va a ser perdurable es bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único perdón. Y ese perdón solamente lo puede ministrar un cristiano. Uno que tenga el Espíritu Santo para poder ministrarles el perdón. Solamente, no hay otra forma de que las personas se perdonen. Pueden decir que perdonan y olvidarlo, pero nunca van a sacarlo de su corazón. Jamás lo van a poder sacar de su corazón. El pecado, los problemas que pasan en el matrimonio, como el adulterio, el rechazo, el no poder perdonarse, ¿verdad? O todo tipo de pecado en el alma son heridas. Imagínate que vamos a suponer que el alma fuera un cuerpo físico. No lo es. El alma es espíritu, igual que el espíritu es espíritu, es parte de nuestro cuerpo, pero es invisible, no lo vemos. Entonces, si pudiéramos ver a un alma herida, imagínate que hay una abertura. Así como que alguien te hubiera cortado de aquí hasta acá, y una abertura. Y cuando alguien tiene una abertura, tiene una herida. Eso pues es lógico de entenderlo. Y entonces, para que esa herida sane, tiene que haber un consejo de Dios, un consejo cristiano, solamente un consejo. Y se tiene que guiar tanto al hombre, a la mujer, ¿verdad? Vamos a reconocer, número uno, que somos pecadores. Esto es lo que se tiene que hacer. Vamos a reconocer que tú eres pecador, ella es pecador, y los dos son pecadores. Y como Dios también los perdonó, ustedes pueden perdonarse uno a otro. Primero, antes de decirles que se divorcien, tenemos que ministrarles el perdón. Tiene que haber ese perdón. Pero como no hay consejeros cristianos, desgraciadamente, no existe, ¿verdad? Hay tan poquitos consejeros cristianos que quieran hacer el trabajo del Señor para enseñar que hay un perdón, que Dios puede perdonar. Cristo te perdonó a ti, a todos los que estamos aquí, a la mayoría, los que somos cristianos. Dios nos perdonó, y Dios, ¿verdad? Hay unos testimonios aquí de todos, de lo peor que tú te puedas imaginar. Aquí están, porque Dios no vino a buscar a buenos, Dios vino a buscar a malos y a enfermos. Aquí la iglesia está compuesta de esos, y nosotros ya somos ex drogadictos, ex asesinos, ex homosexuales, ex lesbianas. Todo, la iglesia está compuesta de ex.
Eso éramos antes, ahora ya somos lavados y regenerados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Dios te perdonó a ti, tú tienes que seguir perdonando a tu esposa. En el momento que tú dejas de perdonar a tu esposa, a tu esposo, empiezan a frenarse las bendiciones. Ok, dice aquí en nuestro texto que estamos leyendo en Mateo 19, pongan una marca aquí, vamos a ir y regresar. En Mateo 19 hay mucha más luz sobre este tema. En el versículo en el versículo 4, antes de leerlo, ¿verdad? Está bien, vamos al versículo 4. Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, Jesús empieza, en vez de contestarles que sí había divorcio, ¿verdad? Hace referencia al libro de Génesis, capítulo 2, donde dice que Dios los creó varón y hembra. Dios no creó dos hombres, Dios no creó dos mujeres, varón y hembra los creó. Entonces, ¿por qué hemos llegado al grado de querer formalizar el matrimonio a dos hombres o a dos mujeres? Cuando dice la Biblia que Dios creó a varón y hembra, desde Génesis capítulo 2, antes de que fuese creado el hombre, antes de que fuese creada la mujer, Dios dio esta orden, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se puede unir en matrimonio un hombre y una mujer, no dos hombres ni dos mujeres. Eso está dentro de verdad. Ahora desgraciadamente está la doctrina de verdad de que tenemos que aceptar a las personas tal como están, y claro que sí, nosotros podemos aceptar a homosexuales, lesbianas. Esta iglesia es para restaurar todo tipo de persona. Si estás metido en las drogas, en el alcohol, en la cocaína, en la pornografía, te recibimos, te amamos. No estamos de acuerdo con el pecado que tú estás llevando. La Biblia dice que Dios ama al pecador y nosotros amamos a los pecadores. No estamos en contra de ustedes, no lo señalamos, pero queremos decirte que si tú tienes un pensamiento homosexual, tú estás viviendo equivocadamente y no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios. Dios formó a hombre y a mujer, Dios los creó. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que Dios no quiere más divorcios, Él está con la idea de que nosotros podamos vivir bien dentro del matrimonio. Dice el versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí, según Jesús, es el que está hablando. Jesús es el que está hablando. Según Jesús, el mayor número de divorcios que existen sobre la faz de la tierra es por vivir con los parientes. ¿Me oyeron? Por vivir con los parientes. Porque el matrimonio es de dos, y si tú vives con la suegra, ¿verdad?, o vives en la casa de ella o de él, y ustedes no tienen una casa sola, ese matrimonio va a sufrir muchísimo, porque ahí no puede haber dos reinas en una casa, tiene que haber una sola, y entonces la reina es tu mamá, y no puede haber una segunda. Y entonces Jesús manda, ¿verdad?, que ya no son una sola carne, sino que son dos, no, ¿verdad?, solamente es un matrimonio, son dos, y eso tiene que formar una segunda casa, otra casa más. Yo siempre cuando me gusta mucho cuando me invitan a dar la bendición a un matrimonio, que los pastores no casamos, por favor, nunca ni se te ocurra pensar que un pastor casa. El que casa, ¿quién es? El juez. Aunque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el pastor tiene ese derecho por la ley de casar a una persona, a un matrimonio. Entonces, pero aquí en México los pastores no casamos ni divorciamos. Nosotros bendecimos solamente. Entonces, a mí cuando me invitan, me gusta ponerles, para explicarles que Dios creó a una misma pareja, me gusta poner dos velas, ¿verdad? Tráiganme esas dos velas, la vela de los papás de ella y los papás de él.
y prendan la vela, les digo a ellos, y ustedes están en una tercera vela. Y entonces ellos prenden su vela y vienen, y los cuatro padres vienen y le prenden la vela al matrimonio que voy a bendecir, y les prenden una vela grandota muy bonita, y les prenden, y ya se van. Le digo, apáguenla. A los otros que se van, los padres, digo, apáguenla, ya ustedes son harina de otro costal, déjenme a estos, no se metan. Ya les dieron la luz, ya les prendieron, ok, ya, ahora para afuera. Y eso les queda muy claro. Ya ustedes les prendieron la luz, ahora ellos ya son otra familia. Y esa enseñanza, más que para el nuevo matrimonio, es para los suegros, para que no se metan en el matrimonio, porque ¿cómo destruyen las suegras los matrimonios? ¿Cómo destruyen? De veras, ay, hija, ¿cómo te trata? Hijito, ¿cómo te trata? Te hace la misma comida que yo. O sea, en ese sentido, ¿verdad? Son tan destructivas las suegras. En boca cerrada, hermanas, en boca cerrada no entran moscas. No. Corrige al sabio y te ama, corrige al necio y te odia. Consejo que no has pedido, consejo que no has recibido. No tengas que hablar lo que no te han pedido. Ya son de harina de otro costal, y respeta, porque la Biblia dice que ellos son de otra familia. Cuando venga tu hija y te pida consejo, ahí agárratela. Y si no te pide consejo, déjala. Tienes que aprender a cortar. Córtale, mi chavo. Ok, entonces, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para que nos vaya bien. Por ejemplo, está el caso de Abraham. Pobrecillo Abraham. Dios lo llama en Génesis capítulo 11. Tiene 75 años el ruquito. Bueno, aquí hay unos hermanos con más. Bueno, sin agraviar aquí a los presentes. 75 años tenía, ¿verdad? Pero era un vigoroso. Sí, porque acuérdense que el hijo le nació a los 100. O sea, tenía avivamiento el varón. ¿Sí? Ok, entonces Dios lo llama y tenía 75 años en Génesis 11. Y Dios le dice una orden: deja tu casa y tu parentela y vayan a la tierra que te voy a mostrar. Tardó en obedecer la primera orden y la única que Dios le dio para sacarlo de Ur de los caldeos. Era idólatra, ¿verdad? Hacía símbolos egipcios para adorar, y la gente se hincaba. A eso se dedicaba Abraham. Dios lo saca de ahí y lo lleva a una promesa de una tierra. Y duró hasta Génesis capítulo 15, tenía 84 años. Tenía 75 y obedeció hasta los 84 años. ¿Cuántos años pasaron? 9 años tardó en obedecer y vivir con su familia. Traía ahí al latoso, de los más latosos que muestra la Biblia, y es al sobrino Lot. No se lo despegó, y Dios le dijo: deja a todos tus parientes, no tienes que vivir con ellos, destruyen la familia. Está claro por toda la parte de la Biblia que no vivamos juntos, ¿verdad? De la familia y del sol, entre más lejos mejor. Tierra de por medio, métele tierra de por medio. Oye, vive en otro departamento, renta tu casa y deja y salta a vivir a otra, y vas a vivir feliz sin que nadie se meta en tu casa, en tu vida, ¿verdad? Por eso está el divorcio. El número 1 de los divorcios es ese, la familia. Ok, seguimos. ¿Por qué Dios no quiere que el matrimonio se divorcie? ¿Por qué Dios no quiere el divorcio? Y aquí está la respuesta en el versículo 6. Así que ya no dice el versículo 6, estamos en Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? ¿Por qué? Porque Moisés en el Antiguo Testamento, claro que dice, ¿verdad?, que si quiera divorciarse, que le dieran carta de divorcio y se separaran. Ok, ¿por qué no quiere Jesús que se separen? Claro que es importante. Si una mujer o un hombre están siendo maltratados, están viviendo de la greña y al sartenazo, sepárense. O sea, a libertad nos llamó el Señor, y ahorita lo vamos a explicar todo eso. O sea, está bien que se den un break, una separación.
Ahorita vamos a hablar del divorcio. Entonces, aquí la primera causa es porque hay un pacto. O sea, ese pacto, vamos a Hebreos 13, este pacto, Hebreos 13 y luego Malaquías 2, este pacto es un pacto que Dios creó. Y Dios es un Dios de pactos. Cuando entendemos que Dios todo lo que hace con el hombre lo hace bajo un pacto. Todo lo que Dios hizo con nosotros es un pacto. Por ejemplo, cuando Jesús murió en la cruz y Él siempre, cuando Dios hace un pacto, lo firma con sangre. ¿Me explico? Por ejemplo, vuelvo al punto. Cuando muere Jesús en la cruz, la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, era la muestra del pacto de sangre y no era un papel en blanco donde se firmara, sino Jesús, para mostrar que Dios nos amaba, para mostrar que Dios te rescata y que Él no quiere que tú y yo muramos, sino que nos arrepentamos, y que para que nosotros veamos que Él nos salva, Él muere en tu lugar. Al que le tocaba morir es al pecador, porque todo aquel que comete pecado infringe la ley y es reo de muerte. Ok, entonces cuando tú y yo pecamos y le decimos: Señor, yo soy el pecador, perdóname, entonces Dios hace un pacto con nosotros y sustituye tu vida que tenía que morir y dice: ok, en tu lugar tú no vas a morir y va a morir mi Hijo Jesucristo. Y Él hizo un pacto con nosotros. Vamos a ver rápidamente aquí en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Pacto qué? ¿Momentáneo? ¿Momentáneo? ¿Cómo dice? Pacto eterno. La salvación no se pierde. Es un pacto eterno. No hay manera que la salvación se pierda. Tú eres hijo siempre. Que no te confunda Satanás. Tú eres hijo. La mayor fortaleza de un cristiano cuando está en pecado es saberse hijo. La mayor desgracia de un cristiano cuando está en pecado es que el diablo venga y le diga: no eres hijo, perdiste la salvación. Esa es la mayor desgracia. Y cuando tú estés caído, estés en el pecado, te recuerdas que eres hijo, como el hijo pródigo, recordó que tenía un padre, y así cuando tú estés en pecado, te recuerdas que tienes un padre, y ¿sabes qué pasa con esa persona que está en pecado? Se levanta inmediatamente, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Te levantas y buscas de Dios. Cuando una persona no es cristiana, el cerdo vuelve al vómito. ¿Por qué? Porque es cerdo. Y el perro vuelve al vómito y el cerdo vuelve al lodo. ¿Por qué el perro vuelve al vómito y el cerdo vuelve al lodo? Porque nunca fueron transformados. Nunca. Para que el cerdo deje de ir al lodo, tiene que dejar de ser cerdo, tiene que ser transformado. Y cuando tú has recibido al Espíritu Santo, invariablemente te vuelves a Dios a vivir en santidad. No puede haber otra forma, no existe. Una persona que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, y si tú a lo mejor te dices: es que yo soy cristiano, la prueba de que tú eres cristiano es que has dejado el pecado. Es la prueba inequívoca de que tú eres un cristiano. Has dejado el pecado. Ok, Malaquías 2:14. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? Porque el matrimonio es un pacto. Es un pacto. ¿Y sabías tú que también hay sangre de por medio? Los doctores no me dejan mentir que cuando la mujer pierde el himen, en las condiciones normales, ¿verdad? En las condiciones normales de cuando por primera vez, ¿verdad?, tiene a su hombre, a su esposo, la mujer tiene un desgarramiento del himen y la mujer tiene sangre, hay un sangrado. Y Dios lo hizo así
Porque el matrimonio es un pacto. Así como Jesucristo murió con la sangre, así en el matrimonio, las mujeres, hay un pacto ahí. Solamente es el único pacto que nosotros los humanos podemos hacer entre nosotros. Y dice aquí, dice el Malaquías 2:14, me diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Aquí dice claramente que nuestra esposa, que nuestro esposo es el compañero de nuestro pacto. Por eso Dios no quiere el divorcio, porque hay un pacto que está entre nosotros, en el matrimonio, y hay un pacto sagrado bendecido por Dios. Y dice el versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Esta palabra de repudio es divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. O sea, por toda la Biblia, Dios no quiere el divorcio. Otra causa que Dios no quiere, otra causa porque, bueno, primero ya vimos que porque es un pacto, y otra causa porque Dios no quiere el divorcio, y la vemos aquí en Efesios 3:14. Efesios 3:14. Dios quiere, la segunda causa, Dios quiere cuidar la imagen paterna. ¿Me oyeron? Muchos de ustedes, de los que están aquí, que no tuvieron un padre, que no tuvieron un padre, o que no tuvieron un padre perfecto, es difícil, es muy difícil que encuentran una relación. Como yo no tengo imagen de padre, y mi padre fue un borracho, parrandero y jugador, y nunca lo conocí, nada más embarazó a mi mamá, y yo no conocí a mi padre. En ese momento yo no tengo imagen paterna. Y como yo no tengo imagen paterna, yo no puedo entender cómo es Dios, porque yo no tuve aquí en la tierra un padre como el diseño de Dios, como el diseño que Dios quisiera, o que, ¿verdad?, que Dios me estaba mostrando por medio de mi padre. Y en ese momento hay una desfiguración de la imagen de Dios. Satanás permite destruir tu vida en la niñez por quitarte a tu padre. Déjame explicarlo mejor esto. En Efesios 3:14, Efesios 3:14 dice: por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjense bien, o sea, todas las familias toman el ejemplo de Dios Padre. Y si no hay padre, es muy difícil que tú tengas un ejemplo paterno. Voy para allá. Versículo 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su espíritu. O sea, qué difícil es que una persona no tenga imagen paterna. Por eso Dios no quiere el divorcio. Tus hijos están pequeñitos, no han conocido verdaderamente a su padre. Lo puedes cargar y puedes besar a tu hijo, está pequeñito, no sabe. Pero el niño te va a necesitar más veces en su pubertad que cuando era bebé. Más veces va a solicitar de su papá en la juventud que cuando era bebé. De hecho, jóvenes que la imagen paterna en un joven es sumamente importante, porque el joven o la jovencita toman el ejemplo sexual no de la mujer, sino del padre. Las mujeres se hacen mujercitas no por el ejemplo de la madre, sino por el ejemplo del padre.
Cuando el padre, la mujer, vamos a pensar, una niña, tú tienes una jovencita, una niña, y si hay padre en casa, ella y tú eres un buen padre, la jovencita va a decir, ay, mamá, yo quiero casarme con un hombre que sea igual a mi padre. Fíjate. Y el jovencito varón, cuando ve a su padre ser varonil en su casa y cumpliendo sus compromisos, va a decir, yo quiero ser como mi padre. Pero si no existe la figura paterna, y a muchos de ustedes les pasó, estos niños van a tener problemas sexuales. Muchos de ustedes lo vivieron, no todos. Otros a las drogas, otros al alcohol, y otros sin importar, yo soy ladrón, soy homicida, ¿qué me importa? Mi papá yo no lo conocí, y tienen un resentimiento contra el padre, con la autoridad. ¿Y dónde nació? En el abandono, en el divorcio. Ahí fue cuando tú le hiciste con un cuchillo, masacraste el corazón de tus hijos. Qué tremendo. Por eso Dios no quiere el divorcio. ¿Qué hacer? O sea, dicho de otra manera, dentro del vínculo, fíjate, qué importante el vínculo familiar. Qué importante que tú te agarres con tus hijos. Hijos, el varón es el sacerdote del hogar, no la mujer, el varón. Hijos, véngase, vamos a orar por los alimentos. Y te agarras con ellos y empiezas a orar, tú como padre. Y cuidado, la mujer, ¿verdad? Regaña al marido delante de los hijos. Guárdese los regaños, hermanas, para cuando su marido esté solo. No lo regañen enfrente de los hijos, porque los hijos lo ven. Los hijos los ven. Y en un matriarcado siempre hay homosexuales. Porque dicen los niños, caray, dice el niño, caray, ser hombre, no, para vivir como mi papá, no. A mi papá le pegan, le avientan el sartén. No. Aquí vale más la mujer. Y si el niño es varón, ¿sabes qué pasó? Va a tener tendencias homosexuales. Todo está escrito. El único libro que habla de cómo se debe de llevar un matrimonio y cómo se debe de educar a los hijos es la Biblia. No existe ningún otro libro sobre la faz de la tierra que hable quién hizo el matrimonio, quién hizo la mujer, cómo debe de funcionar el matrimonio, más que la Biblia. Y cuando tú entiendes todo eso, va a empezar a funcionar tu vida. Y cómo debes de llevar tu matrimonio, y cómo debes de perdonar a tus hijos, cómo debes de perdonar a tu esposa, cómo Dios quiere que tú seas feliz dentro del vínculo matrimonial. Hay jóvenes que han perdido la conciencia y les dicen, ¿verdad? No tienen una enseñanza de la Biblia. Hay otros que no tienen conocimiento. Cuando no tienen la conciencia, pues no tienen el temor de Dios. Cuando no tienen el conocimiento, pues ni Biblia hay en su casa. ¿A mí qué me vas a decir si hay repercusiones? Pues que a mí nadie me enseñó de la Biblia. Ok, eso fue antes. Ahorita tú estás exponiéndote a una enseñanza de Dios en la Biblia, para que seas enseñado y redarguido, y para que ya no cometas todos esos errores que cometiste antes de conocer a Dios. Todos llegamos aquí con una vida, permítame la palabra, desgraciada. Todos llegamos con una vida arruinada, a menos que hayas nacido querubín. Y como a nadie de ustedes les veo alas, entonces tú llegaste igual que yo, con una vida deshecha. ¿De dónde? De nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestro papá, de nuestra mamá, de diferentes formas. Y cuando Dios nos trae y nos dice, hijo, ven, te amo, te bendigo y quiero abrazarte y quiero que ahora yo ser tu padre y quiero que tú seas mi hijo. Y cuando Dios se presenta de esa manera, ¿sabes qué? Dices, caray, yo nunca tuve un padre así. O mi padre fue borracho, o fue parrandero, o fue jugador, o nunca lo conocí. Y entonces tú empiezas a tener una imagen paterna de Dios.
Dijo Jesús, si vuestros padres saben dar buenas dádivas, si tú le pides a tu padre un pan, ¿serías tú capaz de darle un alacrán? Dijo Jesús. ¿Cuánto más? Jesús estaba diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, te dará mejores dádivas que tu Padre terrenal? Y en ese momento, sin tener tu padre, sin haber conocido la figura paterna o tener una figura paterna desvariada, en ese momento empiezas a concebir dentro de tu espíritu un padre que tú nunca tuviste. Y en ese momento empiezan a cambiar las cosas en tu vida. Por eso Dios no quiere el divorcio. Niños ateos acaban de agarrar un jovencito ayer en el Estado de México traficando droga de 14 años, 13 o 14, no saben qué hacer. Salió en los periódicos y dice, joven narcotraficante. No llevaba poquito, llevaba mucho de varios tipos de drogas. Vendía droga. O sea, ¿qué está pasando? Justamente, si tú le preguntas a ese joven, ¿qué pasó con tu papá? Te va a decir, yo no tengo padre. O mi padre fue un desobligado, no me pagó, nunca fue a mi escuela, ¿verdad? Y siempre va a tener una raíz en el padre. Y por eso está deshaciéndose el tejido social que mucho hablan la policía y los políticos en todos los países y los presidentes, que en todas partes del mundo se está desbaratando el tejido social. ¿De dónde viene eso? De que los padres se divorciaron. Y esos delincuentes pequeños que no existían hace 20 años, no existían, ni siquiera te imaginabas que ahora los delincuentes ahora son niños, jovencitos, ya no son, ¿verdad?, aquellos hombres así con un sombrero y, ¿verdad?, y panzón. No, eso quedó en historia. Ahora son jovencitos los delincuentes, los líderes de las mafias, 20, 22 años, 20, no más. Son los capos de hoy día. ¿Cómo sucedió eso? Se rompió el tejido social. Así dice el mundo. Nosotros se rompió el vínculo familiar. Se rompió la familia. Qué importante. Ahora, ok, hermano, entonces no me divorcio. Si hay golpes en tu casa y tu hijo ve, si hay sartenazos y tus hijos están viendo, y si hay groserías y tus hijos están viendo, mejor sepárate. Porque peor es el ejemplo que tú les estás dando. Es importante. Todo esto está escrito en la Biblia. Alguien podría decir, no, pues yo voy a hablar con mi hijo, No sabes la herida tan grande que le ocasionas a un hijo. Una vez un jovencito me dice que le dijo un hermano ya maduro y casado, amén, gloria a Dios, aleluya, y le dice que le decía el padre, le decía, apártese para allá, niña, usted es una niña, váyase para allá, usted es chismosa, váyase para allá. ¿Y sabes qué le hizo? Le programó como una computadora en el tablero que le picas y le dices homosexual. Al cerebro, al consciente del niño. Cuando creció el niño, ¿sabes qué fue? Niña. Ahora que conoce a Cristo, a mí me programó mi padre. Me decía que yo era niña. Qué importante cómo le hables a tus hijos. Hija, usted es una señorita grande de Dios. Nadie puede tocar su cuerpo. Nadie, ni yo, solamente tu madre, ¿verdad? Ni tu madre puede tocarla. Tú la estás programando, ni una maestra, ¿verdad? Y usted va a ser una gran guerrera de Dios y la estás programando desde chiquita. Pero si le dices, chamaco menso, quítase. ¿Sabes qué? Menso en su software. Los programaste. Le metiste esos programas. Cuando tú le puedes decir a tu hijo, usted va a triunfar en la vida, va a ser un buen marido, va a ser una buena esposa, y los puedes programar o los puedes destruir, está en ti. Por eso Dios no quiere divorcio. Versículo 8. Dije que iba a estar interesante esto, ¿verdad? Amén.
Vamos a nuestro texto, Mateo 19, versículo 8. Dice: y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, de que estén agarrándose de la greña, a que se puedan divorciar, pues es mejor que se divorcien. Pues, digo, en un sentido común. Viene una joven y me dice: pastor, mi marido me da 2, 3 cachetadas. Hija, vaya para que le dé unas 10. O sea, por favor, ¿tú como padre lo harías? Vas y la rescatas del sinvergüenza, ¿no es verdad? Y le echan a la policía y que lo metan al bote. Es normal. ¿Por qué las mandamos a sufrir? ¿Por qué? Me platicaron un caso que un hombre a un hermano, ¿verdad?, pastor, le fueron a pedir su hija y él dice, viene ¿verdad?, los hermanos vienen ahí, vino la comitiva y estaba ahí el padre y le dice: bueno, queremos pedirte a tu hija. Y dice él: perfecto, sí, claro que sí, se las doy, amén. ¿Cómo que, hija, te quieres casar? Sí, quiero casarme. Y dice él: bueno, pues nada más quiero decirles una cosa. Si tú me tratas mal a mi hija, regrésamela. No le vayas a atreverte a poner un dedo encima a mi hija. Y si no, vente para acá, hija, yo sí la quiero. Si tú no la quieres, yo sí la amo. ¿Y sabes qué hizo? No se casó. Se rajó él. Cuando el varón está firme, cuando el hombre de Dios está firme, cuando el sacerdote está tomado de las cosas de la mano de Dios, todos esos demonios se espantan, se van. Pero si eres un debilucho que no abres la Biblia, que no oras, que dices: ¿será que sí? ¿Será que no? Y entonces en ese momento tú estás albergando un demonio de duda y tú no puedes prosperar, no puedes salir adelante porque simplemente tienes una duda o demonio de incredulidad. Tienes que tomar tu sacerdocio, varón. Y si no hay varón, tú, varona. Alguien tiene que controlar el hogar. Y si van, ¿verdad? Eso yo lo he puesto de ejemplo muchas veces. Si van ahí en la escénica y va manejando a tu esposo y de repente, ¿verdad?, se queda dormido, ¿qué haces tú, mujer? ¿Te pones a rezar? ¿Te echas un salmo? ¿Qué haces? Señor, agárranos confesados, ya vamos a morirnos en este momento. No, agarras el volante. Agarras el volante con permisito, ¿verdad? Y agarras el volante, ¿verdad? Y ahí sacas el problema. Eso hace una mujer de Dios. Cuando ve que el hombre está flaqueando, la mujer agarra el volante. Pero una vez que el hombre se levante, la mujer, ¿qué tiene que hacer? Dale el volante al marido. Dáselo. Y en ese momento tú vas a ser bendecida. Ay, pero es bien menso. No. A ver, déjenme aclarar esto. Esto es importante. Escúchenme, mujeres. Dios no le dio la dirección al hombre no por ser inteligente. Y que sí somos bien inteligentes. ¿Verdad? Ok. No es por inteligencia. No es por ser varón. No es por que trabaja mucho. No es porque es más fuerte. Por ninguna razón que tú te imagines, Dios le dio la dirección al varón. Dios le dio la dirección al varón simplemente por orden. ¿Pudo Dios haber escogido a la mujer? Sí, pero no lo hizo. ¿Me estoy explicando? Y cuando tú dejas, mujer, que tu varón, que tu esposo sea el que controla el hogar, no te imaginas cómo vas a vivir feliz. Y en mientras, lo va a hacer, no lo sabe hacer, tengo que hacerlo yo. Y en eso, ¿verdad?, están viviendo los malos pensamientos, los demonios, la tristeza, el rencor, la amargura, el marido por allá botado, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque tú no lo dejas que controle su hogar. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos entendiendo esto? Pero no lo sabe hacer. No se trata de si lo sabe o no lo sabe hacer.
Tú tienes que confiar en Dios y que Dios le va a dar la sabiduría a él para llevar las cosas que tiene que llevar. No, no le doy ni el dinero, es un gastador. Bueno, en esa área tenemos que ser muy cuidadosos. Si tu esposo no sabe manejar, controlar el dinero, está bien que lo controles ella. Pero el que toma la decisión de las cosas económicas es el varón, no la mujer. ¿Me oyeron? ¿Por qué? Porque el varón, la mujer, la cabeza de la mujer es el varón. Y la cabeza del varón es Dios. Es cuestión de orden. Y si tú quieres cambiar las cuestiones de orden, tú decirle, no, yo gobierno a mi marido, no te imaginas en contra de quién te metes. Por eso vives con dolores de cabeza, con dolores de hueso, con tristeza, sin sosiego, porque has usurpado el lugar de tu marido. La usurpadora te llaman. Bueno, vamos a continuar. Pero aquí no hay de esas mujeres. No, aquí no hay ninguna. Todas son guerreras que aman a sus maridos, ¿no? Ok. La primera causa la vemos aquí en el versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, solamente por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que aquí Dios está hablando, Jesús mismo está hablando, estas palabras son de Jesús, y aquí él menciona la primera causa por divorcio, adulterio. Vamos a ir más rápido. Adulterio o inmoralidad sexual, pero adulterio físico. No que digan, ay, ya me voy a divorciar de este porque iba viendo una muchacha en bikini. No, aunque también es adulterio, pero ese no es causa de divorcio. Hay que darle un codazo en la panza al panzón para que deje, o pícale los ojos para que deje de andar viendo lo que no debe de andar viendo. Ok, ¿sí? O por homosexualidad, y que no tenga ganas de arrepentirse. ¿No se imaginan aquí, hermanos y amigos que nos visitan, cuántos matrimonios aquí hay y que estaban destrozados, empezaron a sentarse uno por allá y otro por acá, y de repente el Señor los junta y ahora ya están juntitos aquí en la iglesia, restaurando los matrimonios? Dios no te imaginas cómo puede hacerse ese. Espérate, Dios, tú no lo vas a hacer. Es que yo no entiendo cómo. Espérate, no se trata de entender, solamente se trata de tener fe. Y de los dos, con uno que quiera restaurar su matrimonio, con ese trabajamos. Y si los dos no quieren, pues no trabajamos con nadie. Pero si con uno quiere, va a venir el otro. Ok. Vamos pues, esta palabra repudiada, cuando está diciendo, es la palabra a Paulo significa la palabra repudiada, y significa libertad total. O sea, cuando se case el engañado. ¿Esto qué quiere decir? O sea, si vamos a poner, tenemos aquí el hombre y la mujer, y el hombre es infiel, entonces la mujer queda libre. La mujer queda libre, pero el hombre no queda libre. No tiene, ya le puse el cuerno, ya me voy a vivir la vida loca. No. Este hombre no se puede casar. Ella sí. Y hasta que se case ella, él no puede rehacer su vida. Por eso dice que queda atado. O sea, le va mal al que pegue el cuerno. Eso es lo que significa, ¿verdad? Que hasta que quede ella repudiada. Segunda causa por abandono está en 1 Corintios 7:15. 1 Corintios 7:15. Esa es la segunda causa, y hay una tercera causa.
por abandono. Si tu esposo o tu esposa de repente salió a trabajar y ya no regresó, y a las 72 horas la fuiste a reportar al Ministerio Público como persona extraviada, y no aparece al cuarto día, no aparece al quinto día, no aparece, y ya apareció, y de repente te dicen que andaba por allá, andaba allá en Cancún, entonces pues tú queda claro que te abandonó. Lo que tiene que hacer esa mujer, ese hombre, ir a levantar un acta de abandono por abandono, para que cuando transmites tu divorcio, ese antecedente es muy importante en el juez. O por golpes. No dejes. ¿Sabes qué? Es levantarle un acta al varón que golpea. Levantarle un acta por golpes es un freno. Lo frena. ¿Van a venir los judiciales por ti? No. ¿Quieres que vengan otra vez los judiciales por ti? No. ¿Y sabes cómo va a caminar? Más derechito. Si quieres vivir con él. Ok, 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto o a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y de aquí se desprenden 2 puntos. Dice, si el incrédulo te deja, amén, ya te lo quitó el Señor. Si te abandonó por algo, ¿por qué quieres que viva otra vez contigo? Si te abandonó, pues es porque quiere vivir como Juan Gabriel o quiere vivir como Ricky Martin. Déjalo que viva la vida loca. Cuídate, porque tú tienes hijos y te puede infectar de un SIDA. Hazle. Oye, ya me volvió mi marido. No tengas relaciones sexuales inmediatamente con él o con ella. Cuídate. Vamos a checarle ahí el laboratorio de aquí de similares y que le hagan un chequeo del SIDA y de todas las otras enfermedades venéreas que hay. Son sumamente contagiosas. Oye, sé sensata. Sé sensato. No puede ser que nosotros seamos inconscientes en estas áreas. Ok, la tercera causa está aquí mismo en este versículo. Dice, porque si el incrédulo se separa, estamos aquí en 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Esta palabra servidumbre es la palabra doulos. ¿Saben qué algunos saben qué significa? Doulos significa esclavo. O sea, si tu esposa o tu esposo te esclaviza dentro del matrimonio, la Biblia dice que Dios te permite el divorcio. Si hay malos tratos, si hay abuso verbal, si hay negación sexual, si hay maltrato físico, o que tu varón no te sostenga económicamente, la Biblia dice que no vivas en esclavitud. Está escrito. Aquí lo estás viendo tú delante de tus ojos. Pero nos espantamos cuando decimos, Dios no quiere que se divorcien. No, justamente, es lo primero que hablé. Dios no quiere que se divorcien por las consecuencias que va a haber. Pero Dios a ti te permite, y a cada uno de nosotros dentro del matrimonio, Dios nos permite que puedas perdonar. Pero para unas personas, sus límites. Platicaba yo con un hermano, le digo, no, pues es que mi esposa me ha perdonado tantas veces el adulterio. Hermano, ¿sabes qué? Esa mujer a la que tú le has pegado el cuerno varias veces tiene un límite. Y tú y todos los que estamos aquí tenemos un límite.
Unos lo tienen muy grande, otros, ¿verdad? Los límites muy pequeñitos, ¿verdad? Que otra mujer que sabía yo que le pegaron el cuerno y dijo, yo le dije a mi esposo, nunca se te ocurra engañarme. En el día que tú me engañes, en ese día yo no puedo vivir con una mujer o con un hombre que me ha engañado. Hermana, perdónalo. Sí lo perdono, yo lo perdono y lo bendigo, pero yo vivir con él, jamás. Todos tenemos límites. No pienses que no vas a cansar a tu esposa. Y no pienses que no vas a cansar a tu esposo. En ese momento, nosotros entendemos que Dios quiere que nosotros perdonamos. Pero si tú, a pesar de que has perdonado a tu esposa, a tu esposo, y tú lo has perdonado, y en ese momento tú quieres ya no volver a vivir con él, si es por causa de adulterio, Dios te respalda. Repito, por causa de adulterio, por causa de abandono o por causa de abuso verbal o abuso físico o por no sostener económicamente. Es Dios el que está hablando. Es Dios. Dice, hermano, pero yo así, aún así, quiero perdonarlo, ¿ok? Vuelvan a intentarlo. Vuelvan a intentarlo. ¿Y sabes qué? Y el límite, no se lo pongas hasta allá. El límite, marca tu raya, hermana, marca tu raya y dices, y si te pasas de esta raya, no voy a vivir contigo. O sea, Dios quiere. ¿Por qué? Es importante. ¿Por qué Dios permite el divorcio? En todo caso, Dios dijera, no se me divorcia nadie. Y aquí hasta la muerte, todos juntos. Y aunque se agarren de la greña. No, Dios quiere que tú vivas feliz. Habrá personas que no, que yo he conocido hombres, ¿verdad? Que le digo, oye, ¿y si tu esposa te pusiera el cuerno qué? Una vez tuve una plática con un varón, y le dije, oye, si tu esposa te pusiera el cuerno qué? Dice, pues sí, yo sé que Dios manda a perdonar, pero yo no podría vivir con ella. Yo la amo tanto a ella. Yo me he entregado y he sido fiel con mi esposa. Si ella me engañara, simplemente se rompiera la confianza. ¿Y sabes qué? Dios aplaude esa decisión. Dios no está en contra, Dios no te va a castigar, no te va a patear, no, a libertad nos llamó el Señor. Dios puede hacerle eso. Pero yo he oído esto contrariamente en muchas congregaciones, ¿verdad? Y muchas consejerías que yo voy también, lo contrario, llegan las personas engañadas, no, pero ya me dijo el pastor que no me puedo divorciar. Espérame, pues ¿qué Biblia está leyendo? Ahora, nosotros los líderes nunca tenemos que recomendar el divorcio. Tenemos que recomendar el perdón. 1 y 2 veces y 3 veces. La decisión del divorcio está en manos tuyas. No está en manos del pastor. Dije al principio que los pastores no casamos ni divorciamos. Ese es un acto entre tú y Dios. Si tú, a pesar de no sé cuánto tiempo llevas intentándolo y no puedes perdonar a tu marido por acto sexual, por un adulterio, la Biblia dice que a libertad nos lleva el Señor. Ay, hermano, pero voy a pecar. Supe de otro caso, ¿verdad? Que lleva la hermana ya divorciada 1 año y sigue orando porque su marido regrese y ya hizo vida por allá. O sea, por favor, si ya te dejó, ¿por qué pides a Dios? Mejor pídele un varón de Dios que venga a tu vida. No es que te estás aferrando a algo que no quiere Dios. Y si Dios te lo va a cambiar, ¿por qué no te lo cambió cuando era tu marido? ¿Por qué? Pues porque Dios no quiso, te lo quiso quitar. ¿Y por qué estamos en contra de la voluntad de Dios? Así de grave es también el vivir en fornicación. Si tú vives con tu hombre
y tú no estás casada y tú vives una vida como si estuvieran casados y se agarran de la mano como si estuvieran casados, tú estás viviendo en fornicación delante de Dios. Y se agarran, adiós hermanos, adiós, y hasta te sientas en los estudios y están, y nadie sabe, solamente tú sabes y ella sabe que tú no estás casado y estás ahí sentados. Y, ay, qué bueno, ay, sí, amén, vamos a la, y hasta el estudio de matrimonios y hasta la renovación de votos vas, y nadie lo sabe, solamente tú y ella, y tú no tienes tu acta de matrimonio, tú estás viviendo y estás propenso a un juicio de Dios. ¿Qué Dios quiere? Ay, hermano, porque te digo, para pretextos, ¿verdad? Ay, hermano, es que él no se ha divorciado. Entonces están viviendo en adulterio y además están viviendo en fornicación. ¿Qué más? Está educando a unos hijos que no son de él. ¿Qué más? Están viviendo en yugo desigual en una casa con un incrédulo, con un pecador. ¿Qué más? Y se empiezan a acumular los pecados y por eso vives como vives. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vengas y tengas libertad. Vamos a orar. Padre, grande es tus enseñanzas, grande es tu amor y tu misericordia, bendito Padre, para con nosotros. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, se hizo pecador por nosotros. Señor, tú mandas a honrar a nuestras esposas como vaso más frágil, para que, dando honor a ella, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, dice en 1 Pedro 3:7. Y dice la Biblia que tú eres un Dios de segundas oportunidades también. ¿Por qué Dios no negar darnos una oportunidad más? Si el que habla, si yo, Señor, el que está hablando delante de ustedes, hermanos, he tenido cuántas oportunidades de Dios. Y tú también. Dice en Lamentaciones capítulo 3 que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque grandes, nuevas son sus misericordias cada día. ¿Cómo no hemos de dar una segunda oportunidad a nuestra esposa, a nuestro esposo? Dios, no que nos unan los hijos. Los hijos no nos casaron. Los hijos vinieron después de que nos casamos. Que los hijos no sean quien te une, que sea tu convicción por seguir amando a tu esposa o a tu esposo. Solamente es una decisión y vas a vivir una vida plena. Dios, habemos aquí muchos matrimonios, Señor, que quizás nos han pedido perdón, que han estado apartados de ti, quizá viviendo una vida de apariencia. Si está tu esposa cerca de ti, por favor, agárrale su mano, tómala de su mano. Anímate, varón, agárrale la mano. Agárrensela bien, agárrensela bonito. Y es momento de pedirnos perdón y decirle: no he sido la mujer que tú has querido que yo sea. No soy perfecta. Quiero que me perdones. Quiero demostrarte a ti, pero demostrarle a Dios que voy a cambiar esas áreas que tú me dices. Y ahora tú también, varón, dile a ella, quiero respetarte, quiero tratarte como vaso más frágil. Quiero exaltarte delante de mis amistades, que vean que tú eres la dueña de mi corazón. Y no me importa lo que diga la gente.
quiero vivir sanamente contigo, pero también sabiamente. Perdóname. Y este perdón no va a funcionar si tú estás ahí en este momento tomado de la mano de tu esposa o de tu esposo. Si Dios no es el que sella ese perdón, Dios, te ponemos de testigos. Te ponemos, Señor, para que tú escuches esto que acabamos de hacer y que nos perdones, que nos limpies y que nos purifiques, Dios. Limpia este matrimonio, Dios. Límpialo. Embellécelo, Señor. Como dice la Biblia que tú embelleces a la iglesia, también puedes embellecer este matrimonio. Si alguno de los que estamos aquí no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, si tú nunca has recibido a Jesús, es Dios quien te está hablando, es Dios quien te está buscando y te invita a que tú camines con Él. Esto no es cambiar de religión. Tú puedes tener la religión que tú quieras. Él, Dios, te está buscando para ponerse a cuentas contigo y decirte que te ama, que Él ha sido el Padre excelente que tú no conocías, y que si tu madre o tu padre te abandonaran, Él nunca te va a dejar. Él ha estado contigo. A lo mejor algunos preguntarán: ¿y por qué no estabas conmigo, Dios, cuando me sucedió tal cosa? Pero en este momento Dios te está buscando para decirte que Él nunca se olvidó. Y Él no llega tarde, no llega antes, no llega después. Él llega en el momento exacto. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Repite esta sencilla oración: Señor, perdóname porque he sido pecador, porque he tratado mal a mis semejantes. Si eres casado, quizá a tu esposa; si eres casada, quizá a tu esposo. Simplemente has hecho lo indebido. La Biblia dice que Dios te perdona. La sangre de Cristo te perdona y te limpia de toda maldad. Y lo segundo que tienes que hacer es decirle a Jesús que venga a tu vida. Dile así de tu corazón: Jesús, ven a mi vida. Ven en este momento, quiero conocerte, quiero caminar contigo en este momento y para siempre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.